Muy buenas alumnos y alumnas del Summer Bootcamp 2023. Estamos aquí de vuelta con una nueva semana, la semana 9 ya. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es continuar con los problemas de programación dinámica. Esta vez ya van a ser un poquito más complicados y van a tener un enfoque diferente al que se ha tenido en las semanas anteriores. Sin más dilación, pasemos a ver con esto. El primer problema es Rectangulandia. En este problema lo que nos van a pedir es que viajamos de un pueblo el que se encuentra al noroeste y queremos llegar al pueblo del sudeste. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una cantidad de dinero y dependiendo del pueblo al que vayamos podemos ganar más o perder menos o perder más. Entonces lo que tenemos que hallar es el camino más óptimo y devolver el dinero con el que nos quedaremos al final de este viaje. Este problema se puede calcular, pues vamos a comprobar para tal pueblo cuál es la mejor salida, el pueblo del sur o el pueblo del este, y así que en cada caso. Pero claro, tenemos que tener en cuenta los pueblos que vienen después. Entonces esa no es una manera óptima de hacerlo. ¿Cómo podremos hacerlo entonces? Pues, si os fijáis, si lo que hacemos es comprobar para cada pueblo de entre el que está al norte y entre el que está en el oeste, cuál es el mejor para llegar a ese, lo que tendremos que hacer es, por ejemplo, para este pueblo de aquí, el 7, lo que buscamos cuál es el mejor pueblo de entre los dos al que podemos llegar. De estos dos, tenemos que ser el 15. Entonces, si hacemos esto también con el 15, vemos que el mejor camino es el 4. Ahora en la casilla del 4 vemos que es mejor ir al 1. Y así en cada caso. Al final, lo que hará este algoritmo será comprobar cuál es la manera más óptima de llegar a ese pueblo final, partiendo de ese pueblo final, entre comillas. Entonces vamos a pasar a ver el código y cómo se implementa todo esto. Lo primero que haremos en el código será leer el tamaño de la matriz y crear esta, además de ir leyéndola. Pero a medida que vamos leyéndola, en orden vamos a ir comprobando. Es una casilla, la casilla inicial, es la primera columna, es la primera fila o es cualquier otra casilla. Dependiendo de cada caso, podemos hacer una operación diferente. Por ejemplo, para los pueblos que se encuentran en la primera fila, solo podemos sumar los de la izquierda, o sea, los del oeste, porque no podemos mirar más al norte. Al igual pasa con la primera columna, y es que no podemos mirar los pueblos del oeste porque no existen. Y en cualquier otro caso, comprobaremos para cada casilla si el pueblo del norte o el pueblo del oeste, cuál es el. Y eso es lo que hace este bucle de. Finalmente, lo único que tendremos que hacer es imprimir el número que está almacenado en la última posición del array, bueno, en la posición de abajo del todo, y esta nos devolverá la cantidad final con la que llegamos a ese pueblo. Continuamos ahora con otro problema de Rectangulandia, y es que en este caso lo que vamos a hacer es comprobar, digamos, la cantidad de caminos posibles para llegar a cierto punto. Os he hecho un ejemplo aquí. Lo que hacemos es empezar desde la casilla de arriba a la izquierda, la del noroeste, y el número que almacena cada casilla nos dice la distancia que podemos viajar hacia el sur o hacia el este como máximo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que encontrar finalmente en el último pueblo, el del sudeste, la cantidad de pueblos, de caminos posibles para llegar hasta ahí. Por ejemplo, en este problema tenemos varios. Si llegamos, empezando por esa casilla, nos movemos hacia la derecha, llegaremos hasta el 3 de arriba a la derecha. Y de ahí podemos saltar al 1 y finalmente llegar a la última casilla, la de abajo a la derecha, y sumarle 1. Y al igual pasa con el camino que empieza yendo hacia el sur y luego hacia el. Pasando entonces al código, lo que podemos ver es que el algoritmo tampoco es tan complicado. O sea, solo leemos en un inicio el tamaño de este array, además de instanciarlo y declarar todos sus valores internos como ceros. Y después, a medida que vamos leyendo, establecerlos según un módulo. Además, comprobar dos cosas. Si me muevo hacia la derecha tantas casillas como el valor numérico que encuentro en mi propia casilla, si encuentro un número diferente a 0, eso indica que hay un pueblo. Si me encuentro el 0, indica que no hay un pueblo y ese camino no es bueno. Y lo mismo hacia abajo. Y eso es lo que hace esa instrucción. Y finalmente, pues como en el problema anterior, el número de la solución se guardará en la casilla n-1, m-1. Pasamos entonces con un problema que es algo más curioso, digamos. Tenemos que
un caballo comienza la posición de, arriba a la izquierda en un tablero de ajedrez de un tamaño indefinido. Ya nos especificarán luego cuál es. Y lo que tenemos que calcular es la cantidad de caminos posibles para moverse en el caballo desde la posición de arriba a la izquierda hasta la posición de abajo a la derecha. ¿Cómo podría hacer eso en este dibujo? Pues por ejemplo, primero podría hacer este movimiento en L y moverse aquí, y después moverse hacia aquí. O podría hacer este camino de aquí y luego hacia esta casilla. Entonces, para esto es simple, pero si tuviésemos un tablero enorme, ¿cómo podríamos calcular todo eso? Ese es el truco que buscamos en este problema. Y en el código, si os fijáis, vamos a hacer lo siguiente. Empezaremos con este método main, y si os fijáis, lo primero que hace es el iOS sin with stdio ceinta y 0. Y lo que hacía, si lo recordáis de otro vídeo, es separar el cein y el cout de manera que se permite una lectura y una escritura ciertamente más rápida de lo normal. Así que es verdad que hay que tener cuidado al manejar esto. Y después llama al método solve, que lo que hace es lo siguiente. Primero leer dos valores n y m que nos servirán para crear e instanciar una matriz bidimensional. Estableceremos dos valores a 0 y además el valor de la casilla 0, 0, es decir, la que podríamos identificar como la casilla que está al noroeste, la de arriba a la derecha, se guarda un 1, porque siempre existe un camino inicial hasta esa casilla, que es hacer nada. Y después con dos bucles for anidados realizaremos una serie de comprobaciones, que será, por ejemplo, si se puede hacer ese movimiento en L. Si es posible ese movimiento en L, añadiremos a esa casilla de destinación la cantidad de, digamos, caminos posibles hasta esa. Por ejemplo, si yo llego a una casilla en la que solo tenía esa posibilidad para llegar y busco llegar a otra y la encuentro, le tendré que añadir la cantidad de caminos que llevo hasta este momento para llegar a esa. Llegamos al sexto problema y este consta de lo siguiente. Partiendo de un número 1 tenemos que llegar hasta el número que nos indiquen, pero solo realizando una serie de operaciones, que son incrementar el valor en 1, multiplicar por 2 o multiplicar el valor por 3. Entonces, ¿cómo podemos saber la manera óptima de hacer esto? Pues pasemos al código a verlo. Lo principal de aquí arriba es lo mismo que siempre y después pasaremos a un main algo curioso, y es que crearemos un array de tamaño a n más 2 y después establecemos este array a como todos ceros, pero vamos a declarar primero tres variables iniciales, 0, 1 y 2. Además, dentro de este bucle for que sigue a continuación, lo que hacemos es comprobar, ¿puedo dividir entre 3 o puedo dividir entre 2? Y si hago eso, consigo menos operaciones o más operaciones que anteriormente. Ese es lo que hace este bucle. Y finalmente, como siempre hemos estado haciendo, imprimir el elemento que se encuentra una casilla por encima de tanto sur como este. Llegamos al problema del subarray creciente, en el que nos piden encontrar la longitud del subarray creciente más grande que podemos encontrar dentro de un array. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues viendo el ejemplo que tenemos aquí, una estrategia que sería la ideal sería primero leer todo el array y después, leyendo este array otra vez, comprobar cuáles son los tamaños de subarray creciente más grandes que vayamos encontrando. ¿Cómo? Pues ahora lo veremos en el código. Comenzaremos leyendo el tamaño del array y después creando dos arrays. Uno para almacenar todos los números y otro para almacenar las longitudes que vayamos encontrando. Después leeremos todo el array. En este bucle for lo que haremos primero será establecer el valor actual, el valor de la casilla actual como 1. Y después, con otro bucle for, comparar para todas las casillas anteriores de del array A, hacer la comprobación de que si el número es menor, entonces realizaremos la siguiente operación, y es en la casilla actual del array dp buscar el máximo entre el valor actual o el valor de dpj más 1. Esto lo que hará será que para cada posición del array comprobaremos en todas las casillas anteriores los subarrays crecientes que vayamos encontrando. Y finalmente se irán guardando en este mismo array las longitudes de esos subarrays. Una vez hecho esto, lo que haremos será, con otro bucle for, iterar sobre este array dp para buscar el máximo valor que podamos encontrar dentro de este array.
y finalmente imprimir ese valor que será la respuesta. Pasamos al último problema de esta semana, y este consiste en que tenemos un saltamontes y una fila de piedras de cantidad n. Este saltamontes puede saltar hasta máximo k piedras, y lo que queremos es llegar hasta la piedra número n. Tenemos que especificar la cantidad de formas diferentes a las que puede llegar el saltamontes a la última piedra de todas. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues hay que pensar que, claro, como puede saltar un máximo de k piedras, que no quiere decir que siempre pueda saltar el máximo de piedras, tenemos que tener en cuenta que a veces puede saltar menos. Por ejemplo, en este caso podría estar en una primera vez, saltar una vez, luego saltar otra, y luego saltar otra, y luego saltar otra. También puede saltar directamente al 3 y luego al 5, y así con todas las formas. Pensar que si comenzamos aquí, en vez de comenzar en el principio, si vamos a comenzar en el final. Si comenzamos en la quinta posición, ¿cuántos caminos posibles tenemos para llegar hasta ese? Tenemos un máximo de k posibles formas de llegar hasta el 5 desde las posiciones anteriores. ¿Cómo? Pues 1, 2 y 3. Y luego tengo que calcular para cada una de estas posiciones anteriores la cantidad de posibles saltos hacia atrás. Por ejemplo, del 4 se puede ir al 3, también se puede ir al 2 y se puede ir al 1. Y del 3 se puede ir al 2, y esta es la cantidad de posibles caminos que hay para este primer caso. Vamos a pasar a ver el código entonces para ver cómo se implementa. Lo primero que haremos será leer los dos números n y k y crear un array de tamaño n, cuyo primer elemento va a ser el 1. Después, utilizando dos bucles for anidados, lo que vamos a estar repitiendo en cada vez va a ser lo siguiente. Si os fijáis, en cada posición del bucle externo, digamos, se establece la cantidad en esa casilla a 0. Y después, con el bucle más interno, lo que hacemos es comprobar si es posible saltar a las k piedras anteriores. Entonces sumaremos en nuestra casilla actual, a nuestra casilla actual, la cantidad de caminos posibles para esas k piedras anteriores. Y luego esas k piedras anteriores harán lo mismo, y de esta forma se va populando el array hasta que llegamos a un final en el que la última piedra de todas contendrá la cantidad de formas posibles para llegar hasta esta. Y bueno, hasta aquí los problemas de esta semana, que teniendo en cuenta que ya estamos comenzando con la universidad, sabemos que va a ser complicado para bastantes de vosotros el continuar haciendo estos problemas. Pero de todas formas ampliaremos el tiempo que tendréis para poder entregar soluciones, y seguiremos también subiendo las soluciones que podamos. Espero que os esté sirviendo todo esto y nos vemos en la próxima.